Hay un patrón curioso en el comportamiento de los mercados financieros. Durante largos periodos, todo parece estable. Los índices suben, los inversionistas ganan confianza y la sensación dominante es que los riesgos están bajo control, hasta que de repente el mercado global se había estado acumulando silenciosamente. La historia del mercado está llena de esos momentos. El problema es que el riesgo global casi siempre se vuelve evidente solo después de que los precios ya comenzaron a reaccionar. Por eso, algunos analistas han empezado a hacerse una pregunta importante. ¿Podría existir hoy un riesgo global que el mercado aún no ha incorporado completamente en los precios? Mi nombre es Sofía y aquí en el canal de Zero Markets en español compartimos información con un solo objetivo: ayudarte a ser más crítico en el mercado para que tu dinero pueda despegar. Cuando observamos el comportamiento reciente de los mercados, vemos un escenario aparentemente optimista. Los índices de Estados Unidos se mantienen relativamente fuertes, el crecimiento económico continúa mostrando resiliencia y muchos inversionistas todavía mantienen una visión positiva sobre el futuro de la economía global. Pero al mismo tiempo, cuando ampliamos la perspectiva más allá de los gráficos de corto plazo, comenzamos a notar que algunas tensiones estructurales se están acumulando lentamente dentro del sistema económico global. Estas tensiones todavía no aparecen claramente en los precios, pero muchos estrategas ya están empezando a debatir si podrían convertirse en un riesgo global significativo en los próximos años. En este video exploraremos cuál podría ser ese riesgo global potencial, por qué aún no está completamente reflejado en los mercados, cómo los inversionistas institucionales suelen analizar este tipo de amenazas antes de que se vuelvan evidentes para todos. Para entender por qué un riesgo global puede permanecer fuera del radar durante tanto tiempo, es importante observar cómo suelen funcionar los mercados. La mayor parte del tiempo, los inversionistas se concentran en factores más inmediatos: crecimiento económico, resultados corporativos y decisiones de política monetaria. Mientras estos elementos parecen positivos, muchos riesgos estructurales tienden a quedar en segundo plano. Este comportamiento crea un entorno en el que ciertas vulnerabilidades pueden acumularse lentamente dentro de la economía global. Las tensiones geopolíticas, los altos niveles de deuda o los cambios en las cadenas de producción, por ejemplo, pueden desarrollarse durante años antes de impactar directamente en los mercados. Durante ese periodo, el riesgo global existe, pero aún no está completamente reflejado en los precios. Lo que normalmente cambia esa dinámica es el momento en el que estos factores empiezan a afectar los datos concretos o las expectativas de crecimiento. Cuando eso ocurre, el mercado atraviesa un proceso rápido de reevaluación. Un riesgo global que antes parecía lejano puede incorporarse en los precios en cuestión de días o semanas, lo que explica por qué muchas correcciones del mercado ocurren de forma tan repentina. Por esta razón, los inversionistas institucionales dedican una parte importante de su análisis a identificar posibles fuentes de riesgo global antes de que se vuelvan evidentes para el mercado en general. No se trata necesariamente de predecir crisis, sino de entender qué tensiones podrían estar acumulándose silenciosamente detrás de un entorno aparentemente estable. El punto central de esta discusión no es predecir exactamente cuándo o cómo podría materializarse un riesgo. La historia demuestra que los mercados financieros son extremadamente complejos y que las crisis rara vez ocurren exactamente como los analistas esperaban. Pero comprender la presencia de posibles vulnerabilidades en el sistema es una parte esencial del análisis a largo plazo, porque muchas veces la verdadera ventaja de un inversionista no está en predecir el próximo movimiento del mercado, sino en reconocer cuándo un riesgo global comienza a acumularse silenciosamente detrás de un entorno aparentemente estable. Y cuanto antes se realice este tipo de análisis, mayor será la capacidad de interpretar cambios importantes en la dinámica del mercado. Si quieres entender cómo los grandes inversionistas analizan el riesgo global, la estructura de la economía y las fuerzas reales dentro de los movimientos del mercado, sigue a Zero Markets en español. Nuestro objetivo aquí no es solo observar los gráficos, sino entender las fuerzas que realmente dan forma al mercado financiero.